Estrella se despertó con náuseas a las 7:30 de la mañana. Era la tercera semana consecutiva que, nada más abrir los ojos, sentía un doloroso espasmo en el estómago. Rafael seguía dormido, tirado en la cama, oliendo a cerveza y tabaco de la noche anterior. Se levantó en silencio, se dirigió al cuarto de baño y se quedó agarrada al lavabo durante un buen rato, esperando a soltarse. El espejo reflejaba un rostro pálido con ojeras. 26 años, aún no era vieja, pero los últimos meses habían añadido cansancio a sus ojos. El trabajo en la tienda, las tareas domésticas, las constantes quejas de Rafael por la falta de dinero, todo ello pesaba sobre sus hombros. Estrella se preparó un té débil de menta, lo único que le ayudaba con las náuseas matutinas. Se sentó en la cocina, mirando por la ventana la calle vacía. San Miguel de los Pinos se despertaba lentamente. Los primeros transeúntes se apresuraban a ir a trabajar. Un perro ladraba en alguna parte, pasaba un camión de leche. Una mañana cualquiera de un día cualquiera en una ciudad cualquiera de provincias. Pero hoy todo iba a cambiar. En el bolsillo de su bata había una nota con la dirección de la clínica del doctor Mendoza. Estrella había pedido cita hacía una semana, cuando se dio cuenta de que el retraso ya no era un accidente. Daba miedo. Daba miedo descubrir la verdad, pero aún daba más miedo seguir viviendo en la ignorancia. Rafael se levantó a las 7 de la mañana como de costumbre. Pasó junto a su mujer hasta la cocina, murmuró algo ininteligible en lugar de un saludo. Se sirvió un poco de café de la cafetera que Estrella había puesto a hervir de antemano. Apenas hablaron durante el desayuno. Él hojeaba un periódico viejo. Ella picoteaba huevos revueltos con un tenedor que no le entraba por la garganta. «Hoy tengo que llevar el coche al taller», dijo Rafael terminándose el café. «Otra vez le pasa algo al motor. Quieren cargarlo otra vez. ¿Costará mucho? ¿Cómo voy a saberlo? Esos mecánicos siempre cobran de más. Ven a un hombre trabajando en un taxi y creen que es rico». Se levantó, vestido con su habitual camisa a cuadros y pantalones oscuros. Llevaba 8 años de taxista desde que se casó con Estrella. En aquel momento le había parecido un buen sueldo. La ciudad era pequeña, casi no había competencia, la gente estaba acostumbrada a su cara. Pero el tiempo pasaba, llegaban nuevos taxistas con coches más frescos y su viejo sedán necesitaba cada vez más reparaciones. «No esperes a primera hora de la tarde», dijo despidiéndose de su mujer con un beso en la mejilla. «Si el coche se arregla rápido, probaré la autopista. Al menos allí las distancias son largas, así que puedo ganar un sueldo decente». Estrella estaba sola. Recogió la mesa, fregó los platos, se arregló. A las 9 tenía que estar en la tienda, pero antes tenía que ir a la clínica. Por enésima vez buscó en su bolso la tarjeta sanitaria y el dinero para la cita. La clínica del doctor Mendoza estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de 2 plantas junto a una farmacia. Estrella llegó media hora antes de la cita y se sentó en la sala de espera, donde aguardaban varias mujeres. Una acunaba a un bebé en brazos, otra, claramente embarazada, se ajustaba constantemente el vestido sobre su redondeado vientre. Una tercera, una señora mayor, dormitaba en un rincón con la cabeza apoyada en el respaldo de una silla. El tiempo pasaba lentamente. Estrella hojeaba una vieja revista de salud sin leer los artículos. Sus pensamientos eran confusos y su corazón latía más deprisa que de costumbre. ¿Y si realmente estaba embarazada? ¿Cómo reaccionaría Rafael? Cuando se casaron querían tener hijos, pero de eso hacía ya 4 años. Desde entonces, la vida ha sido más dura, el dinero menos y las relaciones más complicadas. El ventilador bajo el techo soplaba perezosamente el aire viciado. De las paredes colgaban carteles sobre planificación familiar y la importancia de la lactancia materna. De vez en cuando, una enfermera salía de la habitación, llamaba a alguien por su nombre y el siguiente paciente desaparecía por la puerta. Finalmente, dijeron su último nombre:
La doctora Mendoza era una mujer de unos 50 años, rellenita, con ojos cansados pero amables. Examinó los resultados de las pruebas que Estrella se había hecho la semana anterior e hizo algunas preguntas sobre su salud, su última menstruación y su herencia. «Enhorabuena, señora Velázquez», dijo por fin. «Está usted embarazada. Está de unas 10 semanas. Las pruebas son buenas, pero necesitará revisiones periódicas». Estrella cogió el certificado con manos temblorosas. Las letras negras sobre el papel blanco hacían que lo que estaba ocurriendo pareciera real e irreversible. Iba a ser madre. En 7 meses nacería un bebé en su casa. ¿Alguna pregunta?, preguntó el doctor Méndez. «Ah, ¿puedes trabajar?» «Por ahora sí, siempre que no sea extenuante, pero al final del segundo trimestre sería mejor pedir la baja por maternidad». Estrella asiente y guarda el certificado en el bolso. El médico le dio algunas recomendaciones sobre la dieta y el régimen diario y programó su próxima visita para dentro de un mes. Al salir de la clínica, Estrella caminó despacio hacia la tienda. Sus pies la llevaban por calles conocidas, pero su cabeza estaba llena de pensamientos. El bebé. Llevaba un niño bajo el corazón, el suyo y el de Rafael. ¿Cómo se lo diría a su marido? ¿Cómo reaccionaría? La tienda de telas estaba en la calle principal, un viejo edificio colonial con el revoque amarillo desconchado. Las altas ventanas, la sólida puerta de madera, el letrero con letras descoloridas por el sol, habían formado parte de la vida cotidiana de Estrella durante casi 5 años. Doña Patricia la recibió en la entrada con gesto contrariado. La tendera era una mujer dura y práctica, para quien una empleada que llegaba media hora tarde era una falta grave. «¿Dónde has estado, Estrella?» «2 clientas venían a por seda para vestidos de noche, y no sé qué tipo de seda quieren. Ya sabes que yo no sé de estas cosas». «Disculpe, doña Patricia, tenía una cita importante con el médico». «¿Con el médico? ¿Qué le pasa? ¿Está usted enferma?» Estrella respiró hondo. Tarde o temprano se sabría de todos modos, y era mejor poner los puntos sobre las íes. «No, no estoy enferma. Tengo que coger la baja por maternidad». Le tendió el certificado. Doña Patricia cogió el documento, lo leyó detenidamente y suspiró. Una expresión de mal disimulada irritación se dibujó en su rostro. «Enhorabuena, Estrella. La maternidad es una gran bendición». Las palabras sonaron obedientes, sin sinceridad. «Por supuesto, haremos los trámites legales, pero será muy difícil encontrarte un sustituto. En la carretera no se encuentran buenas vendedoras que sepan de telas». Estrella asintió, comprendiendo la implicación. Para doña Patricia, la baja por maternidad de una empleada es un quebradero de cabeza y un gasto. Tenemos que encontrar una sustituta temporal, formar a la nueva chica en el oficio de las telas y luego, cuando vuelva Estrella, decidir qué hacemos con las 2 empleadas. «Intentaré trabajar el mayor tiempo posible», dijo Estrella, «y ayudaré a formar a la nueva empleada. Ya veremos. De momento, ocúpate de tus tareas. Esa señora de ahí lleva media hora eligiendo tela para las cortinas». El resto de la jornada laboral transcurrió con la rutina habitual. Estrella mostraba la mercancía a los clientes, medía los cortes necesarios, aconsejaba sobre la calidad y el cuidado de las telas. El trabajo requería atención y paciencia. Algunos clientes podían pasarse 1 hora eligiendo entre 2 tonos de azul casi idénticos, otros cambiaban de opinión 3 veces seguidas. Pero hoy los movimientos habituales no le reconfortaban. Sus pensamientos volvían una y otra vez al certificado que llevaba en el bolso. ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Habría suficiente dinero? Doña Patricia tenía razón. Sería difícil encontrar un buen sustituto, y no se sabía si Estrella volvería a trabajar después de su baja por maternidad. A la hora de comer fue a la cafetería de enfrente y pidió una sopa ligera. Seguía sin tener ganas de comer,
pero el doctor Mendoza le había hablado de la importancia de una buena alimentación. En una mesa vecina, dos jóvenes madres con cochecito discuten sobre los precios de los productos para bebés. Estrella escucha involuntariamente su conversación. Los pañales han vuelto a subir, se quejaba una de ellas. Un paquete costaba 40 pesos, ahora cuesta 60. ¿Y los potitos? Suspiró la otra. Menos mal que le doy el pecho, si no estaríamos en la ruina. Pero puedes comprar ropa en el mercado, es más barata. Los niños crecen tan rápido que no tiene sentido comprar cosas caras. Estrella calculó mentalmente el presupuesto familiar. Rafael ganaba 300 o 400 pesos los días buenos y menos de 200 los días malos. Su sueldo era de 1.200 pesos al mes. El alquiler, la comida, los servicios, las reparaciones del coche, todo eso se comía casi todos sus ingresos. Y ahora habría que pagar los gastos del bebé. Caminó despacio hacia su casa, disfrutando del frescor de la tarde tras un día caluroso. El sol se ponía, tiñendo de dorado las viejas fachadas coloniales. Las estrechas calles de su barrio serpenteaban entre casas de una sola planta con tejados de tejas rojas. Era un lugar tranquilo y apacible, alejado del ruido de las calles principales. Una vecina, doña Rosa, estaba regando los geranios de su porche. Cuando vio a Estrella, dejó a un lado la regadera y agitó la mano. «Estrella, cariño, ¿cómo estás? Hoy pareces cansada». «Oh, solo trabajo. Ha sido un día largo». Doña Rosa era una mujer sociable y curiosa. A sus 52 años, conocía a todos los vecinos y sus circunstancias familiares. Trabajaba como limpiadora en la escuela local, pero su mayor placer era relacionarse con la gente. «¿Dónde está tu Rafael?» «Ni rastro del coche. Está trabajando. Dijo que iba a hacer un largo viaje hoy, así que podría volver tarde». «Oh, esos hombres nuestros». Doña Rosa sacudió la cabeza. «Trabajan y trabajan, y aún así no tienen suficiente dinero. También mi Vicente está en la obra de la mañana a la noche, y sus sueldos son centavos». Estrella asintió cortésmente, pero doña Rosa no era de las que se limitan a frases rutinarias. «Oye, el mío se emborrachó otra vez anoche. Llegó a casa a las 3 de la madrugada, casi sin poder tenerse en pie. Se dejó el sueldo de la semana en la cantina, jugando a las cartas con sus colegas. Se acercó más, bajando la voz a un susurro confidencial. Se lo dije esta mañana. Vicente, no podemos seguir así. Tenemos deudas, tenemos hijos que alimentar. ¿Sabes lo que me dijo? No me digas cómo tengo que vivir, búscate tú un trabajo mejor». Estrella se movía incómoda de un pie a otro. No quería escuchar las disputas familiares de sus vecinos, sobre todo ahora que estaba tan preocupada por su propia familia. A lo mejor solo estaba cansado, doña Rosa. Es un trabajo duro en una obra. «Cansado», resopló la vecina. «¿Estamos descansando? Yo lavo la ropa, cocino, limpio, cuido de los niños de la mañana a la noche y él se atreve a reclamar. ¿Y sabes qué es lo peor? Cuando el dinero escasea, actúan aún peor. Se enfadan con sus mujeres como si nosotras tuviéramos la culpa de sus fracasos». Se acercó más y Estrella pudo oler el perfume barato. «Ya verás, cariño. Cuando te falte el dinero, tu Rafael también mostrará su verdadera cara. Los hombres son todos iguales. Mientras todo va bien, son amables y cariñosos. Pero cuando empiezan los problemas, buscan culpables». Estrella se despidió apresuradamente y entró en casa. Las palabras de doña Rosa eran una espina clavada en su costado. ¿Es cierto que los hombres cambian a peor cuando tienen problemas económicos? Rafael ya se había vuelto más irritable en los últimos meses, bebía más a menudo después del trabajo, se quejaba de la falta de dinero. ¿Y qué pasaría cuando dejara de ingresar su sueldo y hubiera gastos adicionales para el niño? En la casa hacía un calor sofocante. Estrella abrió todas las ventanas, encendió el ventilador del dormitorio, se puso un vestido de casa ligero. Había que preparar la cena, pero no tenía apetito.
Sacó de la nevera las alubias que habían sobrado ayer, cortó tomates y cebollas frescas para la ensalada y calentó tortillas. Comida sencilla, entorno familiar, pero todo parecía diferente. Está embarazada. Dentro de unos meses habrá una cuna, juguetes, pañales en esta casa. ¿Cómo cambiaría su vida tranquila y mesurada? Hacia las 7 de la tarde sonó el teléfono. Estrella cogió el auricular, esperando oír la voz de su marido, pero era Amelia. Estrella, hola. ¿Qué tal, compañera? Hacía mucho tiempo que no te veía. Hola, Amelia. Estoy bien, estoy trabajando un poco. Amelia trabajaba en la biblioteca del pueblo y era la única amiga íntima de Estrella. Se habían conocido en el colegio y eran amigas desde hacía más de 10 años. Amelia era una chica enérgica y sociable a la que le gustaba hablar de libros, películas y noticias de la ciudad. Oye, ¿quedamos mañana después del trabajo en la cafetería de la plaza? Tomaremos un café y charlaremos. Tengo tantas noticias. Imagínate, la biblioteca tiene un nuevo empleado, un chico joven de la capital, muy interesante, educado. Estrella dudó. Normalmente le gustaba pasar tiempo con su amiga, escuchar sus historias sobre su trabajo y su vida personal, pero ahora se sentía indispuesta y su cabeza estaba ocupada con otros pensamientos. Sabes, Amelia, últimamente no me encuentro muy bien. Estoy cansada todo el tiempo, siento náuseas por las mañanas. Quizá podríamos vernos en otro momento. ¿Estás enferma? ¿Tal vez debería ir al médico? Hay una especie de resfriado por la ciudad ahora mismo. No, no, no estoy enferma. Solo estoy sobrecargada de trabajo, supongo. Hace calor y hace calor en la tienda. De acuerdo, bueno, llámame cuando quieras verme. Pero no tardes mucho. Echo de menos nuestras pequeñas reuniones. Y cuídate mucho, ¿me oyes? Estrella suspiró mientras colgaba el teléfono. Amelia era la única persona con la que podía hablar de cualquier cosa, pero no quería contarle lo del embarazo. Necesitaba hablar primero con su marido, entender su reacción y luego compartir la noticia con su amiga. Rafael regresó casi a las 9 de la noche. Estrella oyó el chirrido de su viejo coche al detenerse, luego el portazo, después sus pesados pasos en el porche. Entró sin saludar, fue directo al dormitorio y sacudió algo pesado que había allí, probablemente una caja de herramientas. Luego apareció en la cocina con la cara arrugada y cansada y los ojos enrojecidos. Olía a cerveza, cigarrillos baratos y aceite de motor. ¿Qué vamos a cenar?, murmuró, hundiéndose pesadamente en una silla. He calentado unas alubias y he preparado una ensalada fresca. ¿Cómo va todo? ¿Has arreglado el coche? ¡Es una mierda! Rafael se frotó la cara con las manos sucias, dejándose rayas oscuras en las mejillas. Arreglaron el coche durante mediodía y me cobraron como a un enfermo. Luego estuvo 1 hora más en un atasco por culpa de un accidente a la entrada de la ciudad, y había pocos pasajeros, todos ellos codiciosos, regateando o cambiando de opinión en el último momento. Estrella le puso delante un plato de comida. Rafael comió en silencio y concentrado, arrugando de vez en cuando la nariz, no sé si por el cansancio o por el dolor de cabeza. Y estos taxistas nuevos son molestos, continuó entre cucharadas de sopa. Han venido aquí desde la capital en sus coches molones, atrayendo a los clientes. Prometen aire acondicionado, música, asientos de cuero. ¿Cómo puedo competir con ellos en mi naufragio? Estrella escuchaba, cada vez más nerviosa. Rafael estaba claramente de mal humor, y ella estaba a punto de darle una noticia que no mejoraría su humor. Rafa, hoy he ido a la clínica. Levantó la cabeza y miró a su mujer con ojos cansados. ¿Te encuentras mal? Te dije que tomaras vitaminas. No, no estoy enferma. Ya está. Estrella respiró hondo, armándose de valor. Vamos a ser padres. Rafael se detuvo con la cuchara a medio camino de la boca. Se quedó mirando a su mujer, como si no se creyera lo que había oído. ¿Cómo que vamos a ser padres? Estoy embarazada, Rafa. Estoy de 10 semanas. Dejó lentamente la cuchara sobre la mesa
y se reclinó en la silla. Permaneció largo rato en silencio y Estrella sintió que el corazón le latía frenéticamente. ¿Y ahora qué?, preguntó por fin en voz baja. ¿Y ahora qué? Vamos a tener un hijo. Ya he cogido la baja por maternidad en la tienda. ¿Baja por maternidad? Rafael sonrió con amargura. ¿Así que ya no veremos tu sueldo? ¿1,200 pesos al mes desaparecerán sin más? El Estado paga un pequeño subsidio, y después del parto volveré a trabajar. ¡Un pequeño subsidio!, levantó la voz con un tono de desesperación. ¿Te das cuenta de que nos estamos quedando sin dinero? Mi coche se cae a pedazos, apenas puedo pagar el alquiler, no me alcanza para comer y ahora tengo una boca más que alimentar. Estrella sintió que le dolían las entrañas. Esperaba reacciones diferentes, alegría, sorpresa, confusión, pero no una hostilidad tan abierta. Rafa, es nuestro bebé. Siempre dijiste que querías tener hijos, que querías un hijo. Lo hice, cuando creí que podría mantenerlos como es debido. Rafael se levantó, empezó a caminar nervioso por la pequeña cocina. ¿Y ahora qué? Tú te quedarás en casa, yo trabajaré solo, y aún no hay suficiente dinero. ¿Te das cuenta de lo que cuestan las cosas del bebé? Una cuna, un cochecito, ropa, pañales, medicinas. No voy a quedarme en casa sin hacer nada. Encontraré algún trabajo a tiempo parcial, algo que se me ocurra. ¿Qué tipo de trabajo? Rafael se detuvo, mirando a su mujer. Estás embarazada. ¿Quién te contrataría para un trabajo normal? ¿Y qué harás después del parto? No puedes ganar mucho con un bebé en brazos. Su voz no sonaba solo molesta, sino de una profunda desesperación. Estrella se dio cuenta de que su marido no estaba borracho, pero sí lo suficiente como para decir cosas que de estar sobrio se habría callado. Ya nos las arreglaremos, Rafa. La gente vive con sus hijos, los tiene, los cría de alguna manera. Gente, otra gente, agitó la mano. Mi coche se cae a pedazos, cada vez tengo menos trabajo, la competencia es terrible. Estos nuevos taxistas con coches guays están atrayendo a todos los clientes. Pronto me quedaré sin trabajo. Y en medio de todo esto, me dices alegremente que vamos a ser padres. Volvió a sentarse a la mesa, con las manos en la cabeza. Es que no lo sé, Estrella. Sinceramente, no sé cómo vamos a vivir. Quizá deberíamos haber esperado a tener hijos. ¿Hasta que las cosas fueran mejor? Estrella se acercó a él y le puso suavemente la mano en el hombro. Todo irá bien, Rafa. Encontraremos una salida. Puedo pedirle un aumento a doña Patricia o encontrar algún trabajo extra en casa. Rafael se apartó bruscamente de su mano. No va a salir bien, solo empeorará. Había rabia en su voz. Ahora no puedes trabajar bien, no vas a ganar dinero y tus gastos van a multiplicarse. No es culpa mía que no tengas suficientes clientes o que tu coche sea viejo. ¿Quién tiene la culpa? Levantó la cabeza bruscamente, miró a su mujer con los ojos enrojecidos. ¿Quizá no me esfuerzo? ¿Quizá no recorro la ciudad de la mañana a la noche buscando pasajeros? No me refería a eso, Rafa. ¿Qué querías decir? ¿Que soy un mal trabajador? ¿Que no gano lo suficiente para mi familia? ¿Que no puedo mantener a mi mujer y a mi futuro hijo? La conversación se estaba convirtiendo rápidamente en una pelea. Estrella se sentía cansada y con náuseas. Había sido un día largo y emocionalmente agotador. Ir al médico, hablar con el tendero, las advertencias de doña Rosa, y ahora su marido no reaccionaba como ella esperaba. Rafael, no discutamos. Solo quería compartir mi alegría contigo. Es lo que los dos queríamos. ¿Alegría? Se rió amargamente. Sí, una gran alegría. Otra boca, más gastos, menos dinero para todo lo demás. Es como unas vacaciones. Hablas como si un niño fuera un castigo. ¿No es así? ¿En nuestra situación? ¿Cuando el dinero ya escasea? Estrella empezó en silencio a limpiar la mesa de su cena sin comer. No tenía sentido continuar la conversación. Después de aquella discusión, Rafael apenas habló con Estrella durante 3 días.
Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio y se acostaba temprano. Por la mañana se fue a trabajar, sin apenas soltar unas palabras sobre el lugar al que pensaba ir. Estrella no se atrevió a iniciar la conversación primero, sintiendo que la tensión en la casa crecía por momentos. Cada vez era más difícil trabajar en la tienda de telas. Las náuseas matutinas no desaparecían, y al atardecer le dolían tanto las piernas que solo quería sentarse y no volver a levantarse. Doña Patricia aún no había dicho nada de buscar una sustituta, pero Estrella veía que su ama la miraba con mal disimulado disgusto. Una trabajadora embarazada era un problema que había que resolver y a doña Patricia no le gustaban los problemas. Las clientas también empezaron a notar el cambio. Una señora mayor, clienta habitual de la tienda, preguntó con simpatía si Estrella estaba enferma. Otra, más perspicaz, le preguntó directamente si esperaba un hijo. Estrella respondió con evasivas, pero se dio cuenta de que pronto sería imposible ocultar su embarazo. El miércoles por la noche estaba en la cocina pelando patatas para la cena cuando oyó parar el coche de Rafael. Normalmente aparcaba en la puerta, pero hoy no salió durante un buen rato, como si estuviera pensando en algo. Finalmente cerró la puerta de golpe y entró. Estrella se preparó para otra cena silenciosa, pero Rafael, para su sorpresa, se acercó y la abrazó por detrás. «Perdóname, Estrella, he sido un tonto». Ella se quedó helada con las patatas en las manos, sin creerse lo que estaba pasando. En los últimos días ya había empezado a pensar que su matrimonio se estaba resquebrajando, que su marido nunca aceptaría un hijo. «Sé que me he portado fatal», continuó Rafael, apretándole la mejilla contra el pelo. «Es que ahora estoy pasando una mala racha y tengo muchos problemas con el trabajo, pero eso no es excusa. Un hijo es nuestra felicidad». Estrella se giró en sus brazos, le miró a los ojos. Rafael parecía cansado, pero sincero. Quizá estos días de silencio le habían ayudado a reflexionar y a tomar la decisión correcta. «¿De verdad lo crees?» «Claro que lo creo. Siempre he querido tener un hijo. O una hija, me da igual. Mientras el niño esté sano». Se apartó, le cogió la cara entre las palmas de las manos. «¿Sabes qué? Vayamos mañana al lago de Chapala. Tendremos unas pequeñas vacaciones, celebraremos al bebé. Dicen que está precioso, que están floreciendo las flores de primavera». Estrella se sintió llena de alegría. Por fin su marido había aceptado a su hijo, por fin estaban juntos de nuevo. ¿Y el trabajo? Normalmente trabajas los sábados. Puedes saltarte un día. No vale la pena arruinar una relación familiar por dinero. Pasaron una tarde juntos por primera vez en una semana. Rafael habló de sus planes, cómo iba a organizar la habitación del bebé, qué tipo de cuna iban a comprar, cómo iba a enseñar a conducir a su hijo o hija. Estrella escuchaba, sintiendo que se le quitaba un gran peso del alma. Todo saldría bien. Saldrían adelante. Por la mañana se levantó de muy buen humor. Las náuseas eran más leves que de costumbre y el sol brillaba con fuerza al otro lado de la ventana. Rafael ya se había levantado y estaba recogiendo botellas de agua y bocadillos en su bolsa de viaje. «Buenos días, futura mamá», sonrió, besándole la frente. «¿Preparada para el viaje?» «Más que preparado. ¿Está lejos?» «A unos 30 kilómetros de la ciudad. La carretera es buena, llegaremos enseguida». Estrella se puso un vestido azul claro y unas cómodas sandalias. Llevaba un sombrero para el sol y un pequeño bolso con documentos y dinero. El espejo reflejaba su rostro feliz. Por primera vez en muchos días parecía realmente contenta. El coche de Rafael, un viejo sedán verde oscuro, estaba aparcado en la puerta. Le abrió la puerta y la ayudó a subir. El habitáculo olía a ambientador. Al parecer, Rafael había limpiado el coche para el viaje. «¿Estás cómoda?», le preguntó mientras se ponía al volante. «Muy a gusto. Gracias por pensar en este viaje». Salieron de San Miguel de los Pinos a las 9:30 de la mañana. La ciudad acababa de despertar.
Las tiendas abrían en algunos lugares, la gente se apresuraba por las calles para ir a trabajar. Estrella saludó a doña Rosa, que barría el porche. La vecina pareció sorprendida al ver que el coche se alejaba. El matrimonio Velázquez no solía ir a ningún sitio los sábados. Al principio, la carretera atravesaba los barrios nuevos de la ciudad, entre casas recién construidas y pequeñas fábricas. Luego empezaron las afueras, edificios de una sola planta, huertos, cabras pastando. Rafael conducía con confianza, adelantando de vez en cuando a camiones y autobuses lentos. Estrella esperaba que su marido se mostrara hablador y alegre, como la noche anterior, pero estaba callado, con la mirada fija en la carretera. Tal vez solo se concentraba en conducir. El viejo coche exigía atención, sobre todo en rutas desconocidas. Rafa, ¿has estado alguna vez en este lago? Un par de veces. Llevaba turistas por trabajo. ¿Es bonito? Sí, ya lo verás. Respuestas cortas, falta de voluntad para mantener una conversación. Estrella lo atribuyó a una característica masculina. A algunos conductores no les gusta hablar mientras conducen. Se recostó en el asiento, mirando por la ventanilla el paisaje que pasaba. El terreno era cada vez más accidentado y desolado. En lugar de campos cultivados, había arbustos y árboles dispersos. Cada vez había menos tráfico, en su mayoría viejas camionetas de agricultores locales y ocasionales autobuses de larga distancia. Al cabo de media hora de viaje, Rafael se desvió de la carretera principal por una más estrecha, asfaltada y con notables baches. El coche empezó a rebotar en los baches y Estrella agarró involuntariamente el tirador de la puerta. ¿Es esta la carretera? Ten un poco de paciencia, pronto llegaremos. Pero el tiempo pasaba y el lago seguía sin aparecer. La carretera empeoraba. El asfalto era sustituido por tierra compactada. A los lados se extendían colinas bajas, cubiertas de arbustos espinosos. No había signos de civilización, ni casas, ni gente, ni siquiera tendido eléctrico. Rafa, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto? Esto es un poco salvaje. Así es. El lago está fuera de las carreteras principales, por eso no hay tanta gente. Estrella se estaba poniendo nerviosa. La carretera era mala, el coche iba lento y rebotaba en los baches. Y lo más importante, Rafael se comportaba de forma extraña. Estaba callado, agarrando con fuerza el volante, mirando de vez en cuando por el retrovisor, como si comprobara si alguien le seguía. ¿Damos la vuelta? No me siento muy bien con este temblor. Se está acercando. Aguanta un poco más. Su voz sonaba distante, mecánica. Estrella miró el perfil de su marido y por primera vez aquella mañana sintió verdadera ansiedad. Rafael parecía tenso, concentrado, pero no como un hombre que lleva a su mujer a dar un paseo romántico. Más bien parecía alguien que realiza un trabajo desagradable pero necesario. La carretera iba cuesta abajo, entre las colinas. Aquí estaba aún más desolado y desierto. Estrella se dio cuenta de que ya estaban bastante lejos de la ciudad, 20 kilómetros, quizá más, y no estaba claro por dónde volver si ocurría algo. Rafael, de verdad, tengo un poco de miedo. Volvamos a casa después de todo. No contestó, solo agarró con más fuerza el volante. El coche recorrió el estrecho camino de tierra entre las colinas bajas. Había un silencio absoluto, ni pájaros, ni insectos, ni el ruido de otros coches. De repente, Rafael frenó bruscamente. El coche se detuvo en medio de la carretera con el motor al ralentí. «Ya hemos llegado», dijo sin volver la cabeza. Estrella miró a su alrededor. No había ningún lago a la vista. Solo la carretera desierta, las colinas cubiertas de maleza y el sol abrasador en un cielo sin nubes. ¿Dónde está el lago? ¿Qué lago? Había algo frío y extraño en su voz. Estrella se volvió hacia su marido y vio un rostro que le resultaba desconocido. Rafael tenía la mirada fija, los labios apretados en una fina línea,
los ojos vidriosos y ausentes. «Rafa, ¿qué pasa? Prometiste mostrarme el lago de Chapala». «Prometí muchas cosas». Por fin se volvió hacia ella, y Estrella se horrorizó al ver la fría determinación en su mirada. «Pero ya es hora de acabar con esta comedia». «¿Qué comedia? ¿De qué estás hablando?» Rafael apagó el motor, sacó las llaves. En el silencio que siguió, solo se oían sus respiraciones y el lejano grito de un pájaro. De una comedia llamada Familia Feliz. Una comedia en la que tengo que alegrarme por un hijo al que no puedo mantener. Sobre la comedia en la que tengo que sonreír cuando mi mujer me mata del todo. Estrella sintió que sus entrañas se enfriaban de miedo. «Rafael, ¿qué te pasa? Tú mismo dijiste que querías un hijo, que lo celebraríamos». «Mentí». Su voz era tranquila y firme. «Dije lo que querías oír, para atraerte aquí». «¿Atraerme? ¿Para qué?» En lugar de responder, tiró bruscamente de la manilla de la puerta y salió del coche. Rodeó el coche y abrió de un tirón la puerta del pasajero. «Bájate». «Rafa, no entiendo». «Fuera, he dicho». La agarró del brazo y tiró de ella. Estrella intentó resistirse, pero Rafael fue más fuerte. La sacó literalmente del coche y la empujó hacia la carretera. «Rafael, ¿qué estás haciendo? Lo que tenías que haber hecho hace 3 días», gritó con toda la rabia que había acumulado en su voz. «Me estoy deshaciendo del lastre, del mendigo que me está arruinando». Estrella se quedó de pie en medio de la carretera desierta, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Su marido, con el que había vivido 4 años, la miraba como a un enemigo. «¿Creías que te iba a apoyar a ti y a tu bastardo?», seguía gritando Rafael. «¿Creías que iba a trabajar toda mi vida para alimentar más bocas? Es nuestro bebé. Tu bebé. ¿Mío?», se rió con maldad. «¿Cómo voy a saber de quién es el bebé? A lo mejor te acuestas con otro. A lo mejor por eso tienes tanta prisa por coger la baja maternal». La acusación fue tan inesperada e injusta que Estrella se quedó muda por un momento. «¿Cómo puedes decir una cosa así? Yo nunca...». «¡Cállate!». Rafael dio un paso hacia ella y había tal furia en sus ojos que Estrella retrocedió involuntariamente. «Estoy harto de tus quejas, de tus exigencias, de tu cara de disgusto permanente. Estoy harta de trabajar para ti como una condenada. Rafa, por favor, cálmate. Podemos hablarlo en casa». «¿En casa?». Volvió a reír, pero era una risa terrible. «Ya no tienes casa, y tu bastardo tampoco». Estrella se dio cuenta de que su marido hablaba en serio. No se trataba de un ataque de ira ni de un lapsus momentáneo. Esta es una decisión deliberada, planeada de antemano. «No puedes dejarme aquí. Estoy embarazada. No hay nadie aquí. Por eso elegí este lugar». Rafael iba hacia el coche. «Nadie te encontrará aquí. Tal vez tengas suerte y llegues a algún lugar por tu cuenta. Tal vez no». «Rafael». Estrella corrió tras él, intentó agarrarle de la manga. «No puedes. Esto es un crimen». Él se volvió bruscamente y la empujó con tanta fuerza que ella cayó al suelo pedregoso, golpeándose dolorosamente la rodilla. «No es un asesinato, esto es liberación», gritó, entrando en el coche. «No alimentaré más a las alimañas». El motor arrancó a la primera. Rafael cerró la puerta de golpe y metió la marcha. El coche arrancó lentamente. «Rafael, Rafael, por favor». Estrella se levantó y corrió detrás del coche. «No me dejes. Piensa en el niño». Pero el coche se alejaba a toda velocidad. Lo último que oyó fue: «Adiós, mendigo, y no vuelvas a buscarme». El coche desapareció al doblar la esquina, dejando tras de sí una nube de polvo. El sonido del motor se apagó y se hizo el silencio más absoluto. Estrella se quedó de pie en medio de la carretera desierta, sin poder creer lo que estaba ocurriendo. El sol ardía sin piedad, el calor de la tierra recalentada iba en aumento. No había ni un alma alrededor, ni una sola señal de vida.
Solo colinas interminables, cubiertas de arbustos espinosos, y un estrecho camino de tierra que no llevaba a ninguna parte. Miró a su alrededor, intentando orientarse. ¿En qué dirección estaba el pueblo? ¿De dónde venían? Todas las direcciones parecían igual de desesperadas. Podía haber kilómetros, incluso decenas de kilómetros, hasta la población más cercana. El pequeño bolso contenía documentos, algo de dinero y un pañuelo. Ni comida ni agua. En los pies llevaba unas sandalias ligeras, totalmente inadecuadas para largas caminatas por terreno abrupto. Estrella se sentó en una piedra junto al camino y se llevó las manos al estómago. En su interior crecía una nueva vida que solo dependía de ella. El hijo al que su padre había llamado bastardo y abandonado con tanta crueldad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero se las secó rápidamente. No había tiempo para llorar. Tenía que pensar en cómo salir de esta trampa, cómo llegar hasta los humanos, cómo sobrevivir. Se levantó, se ajustó el vestido y cogió su bolso. El sol apuntaba en la dirección aproximada. Viajaban al este de la ciudad, lo que significaba ir hacia el oeste o noroeste. Lo importante era caminar, no quedarse quieta. Estrella dio el primer paso sobre la calurosa carretera, luego un segundo, un tercero. Atrás quedaba el lugar donde su vida anterior se había desmoronado. Delante estaba lo desconocido, pero también la esperanza. Tenía que llegar hasta allí, por sí misma y por el bebé. Durante la primera hora, Estrella caminó sin mirar atrás. Sus pies la llevaban por el camino de tierra en la dirección que ella creía que habían tomado. El sol ya estaba alto y quemaba. El vestido azul claro se le pegaba al cuerpo por el sudor y las sandalias le rozaban los pies en el camino irregular y pedregoso. Al principio, había esperado que Rafael entrara en razón y regresara, que había sido un ataque de ira, un lapsus momentáneo y que ahora estaba arrepentido. Cada vez que oía el sonido de un motor a lo lejos, el corazón empezaba a latirme más deprisa, pero los sonidos eran engañosos. Era el viento entre los arbustos, o un pájaro, o simplemente un zumbido en los oídos debido al cansancio. Al final de la primera hora, estaba claro que Rafael no iba a volver. Lo que había hecho era una decisión deliberada, no un acto impulsivo. Había elegido este lugar a propósito, lo suficientemente lejos de la ciudad como para que ella no pudiera llegar a la gente rápidamente. Lo suficientemente desierto como para que nadie fuera testigo de lo que estaba ocurriendo. Estrella se detuvo un momento, sacó un pañuelo del bolso y se secó la cara. Tenía la boca seca, pero no había agua. El pánico empezaba a apoderarse de ella, pero se obligó a pensar con sobriedad. El pánico era el enemigo. Lo importante ahora era conservar la energía y seguir por el buen camino. El camino estaba completamente desierto. En 2 horas de marcha, no se encontró ni un solo coche ni una sola persona. Solo colinas interminables, cubiertas de arbustos espinosos y raros árboles marchitos. El terreno parecía completamente inerte, como si hubiera viajado a otro planeta. El tiempo transcurría penosamente lento. Estrella intentaba no pensar en los kilómetros que le quedaban por recorrer. No pensar en que las fuerzas ya empezaban a escasear y el sol era cada vez más implacable. Lo importante era poner un pie delante del otro y seguir adelante. A la tercera hora de viaje, oyó por primera vez el sonido real de un motor. Una nube de polvo apareció a lo lejos y su corazón martilleó de esperanza. Estrella agitó los brazos y gritó, pero el camión pasó a toda velocidad sin aminorar la marcha. Al parecer, el conductor no se había percatado de la solitaria figura en la carretera. La decepción fue tan aguda que se me saltaron las lágrimas. Pero las lágrimas no estaban permitidas. Su cuerpo ya perdía demasiado líquido. Estrella se obligó a seguir caminando, aunque las piernas empezaban a temblarle de cansancio. La cuarta hora fue la más dura. El sol había alcanzado su cenit y el calor se había vuelto insoportable.
Su vestido estaba empapado de sudor y la cabeza empezaba a darle vueltas. Estrella se da cuenta de que empieza a deshidratarse. Necesitaba sombra y descansar o se desmayaría. A la derecha del camino crecía un árbol solitario de copa rala. La sombra era escasa, pero mejor que nada. Estrella lo alcanzó y se desplomó sobre el suelo pedregoso. Le zumbaban las piernas de dolor y tenía la boca tan seca que le costaba tragar. Se llevó la mano al vientre, donde crecía una nueva vida. El bebé aún no se había dado a conocer, era demasiado pequeño. Pero Estrella sabía que el bebé dependía completamente de ella. Si no salía de aquí, las dos morirían. El descanso bajo el árbol duró media hora. Sus fuerzas solo se habían recuperado parcialmente, pero era peligroso quedarse más tiempo. El sol empezaba a ponerse, y entonces tendrían que buscar refugio para pasar la noche. Por la noche podía hacer frío en el desierto, y, sin ropa de abrigo, uno podía congelarse. La quinta hora de marcha fue la última hora de fuerzas que tenía. Las piernas le temblaban a cada paso, los ojos le nadaban y el corazón le latía tan deprisa que parecía a punto de salírsele del pecho. Estrella se dio cuenta de que estaba llegando al límite, pero detenerse era rendirse. El camino empezó a descender entre las colinas y a lo lejos apareció un pequeño valle. Tal vez hubiera allí un arroyo o al menos algo de vegetación. Estrella se obligó a dar unos pasos más, pero las piernas ya no le obedecían. Cayó al suelo, incapaz de levantarse. El mundo que la rodeaba empezó a nublarse y sintió un zumbido en los oídos. La conciencia la abandonó lentamente y su último pensamiento fue el arrepentimiento por no haber podido salvar al niño. Estrella se despertó con una sensación de frescor en la cara. Alguien le estaba echando suavemente agua de una botellita en la frente. Abrió los ojos y vio el rostro arrugado de un anciano de amables ojos marrones que se inclinaba sobre ella. «Tranquila, señora, no se levante bruscamente», dijo con voz suave. «Se ha desmayado por el calor». Cerca de ella había una anciana con cara de preocupación. Tenía una botella de agua y un paño húmedo en las manos. «Pobre chica», dijo. «¿Qué haces aquí sola con este calor? ¿Dónde está tu marido?» Estrella intenta incorporarse, pero se marea. Un anciano la sostuvo suavemente. «Me llamo don Pedro y ella es mi mujer, doña Carmen. Volvíamos del mercado de San Luis y la vimos a usted en la carretera». «Bebe un poco», añadió Carmen acercando la botella a los labios de Estrella. «Pequeños sorbos, o tu estómago no lo soportará». El agua le pareció lo más delicioso que había probado nunca. Estrella bebió lentamente, sintiendo que la vida volvía a su cuerpo deshidratado. Poco a poco su conciencia se fue aclarando y pudo contar lo que le había ocurrido. «Mi marido me dejó aquí», dijo, con la voz temblorosa por el horror de la experiencia. «Me engañó diciendo que íbamos al lago, pero me trajo a este páramo y se fue». Don Pedro y doña Carmen se miraron. En sus ojos no solo había compasión, sino comprensión. Era como si se hubieran encontrado antes con historias parecidas. «Qué sinvergüenza», dijo don Pedro en voz baja. «Abandonar a una mujer embarazada en el desierto, eso es asesinato». «¿Está usted embarazada?», preguntó compasiva doña Carmen. Estrella asintió y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Todo el dolor, el miedo y la desesperación de las últimas horas estallaron. «De 10 semanas. Dijo que no quería mantener al bebé. Me llamó mendiga». Doña Carmen le pasó el brazo por los hombros y la abrazó. «Calla, niña, calla. Todo se arreglará. Te llevaremos a casa, a nuestro pueblo. Descansarás, te recuperarás». Don Pedro ayudó a Estrella a subir a su vieja camioneta. El coche era antiguo, pero estaba bien cuidado. En la parte trasera había bolsas de comida y algunos enseres domésticos. «Sube a la cabina, se está más fresco», dijo don Pedro. «Nuestro pueblo está a solo 10 kilómetros. El pueblo de Santa Clara resultó ser un típico asentamiento mexicano.
50 casas de una planta, una iglesia, una pequeña escuela y una tienda. La casa de don Pedro y doña Carmen estaba en las afueras, entre árboles frutales. El patio estaba limpio y ordenado, con flores por todas partes. «Ya hemos llegado», dijo doña Carmen. «Entra en casa, te haré la cama». El interior de la casa era sencillo pero acogedor. Paredes encaladas, muebles de madera y conos en un rincón del salón. Olía a hierbas y a pan fresco. Doña Carmen condujo a Estrella a una pequeña habitación con una cama ancha y una cómoda. «Esta es la habitación de nuestra hija. Ahora está casada y vive en la ciudad. Siéntase como en su casa». Estrella se tumbó en la cama limpia y sintió que todo su cuerpo se relajaba por primera vez en horas. Doña Carmen trajo una palangana con agua fresca, una toalla limpia y un sencillo camisón. «Lávate y cámbiate. Yo prepararé la cena. Tienes que comer. No puedes pasar hambre en tu estado». La cena consistió en platos sencillos pero sabrosos: sopa de pollo con verduras, tortillas frescas, judías y arroz. Estrella comió despacio, saboreando cada bocado. Su cuerpo le pedía comida después de un día duro. «¿De dónde eres, niña?», preguntó don Pedro. «De San Miguel de los Pinos. Trabajé en una tienda de telas. Conozco este pueblo. Está a unos 30 kilómetros de aquí. Has viajado mucho a pie». «¿A qué se dedica su marido?», preguntó con cautela la señora Carmen. «Taxista, Rafael. Llevamos 4 años casados». Estrella contó toda la historia, desde el anuncio de su embarazo hasta su traición de hoy. La pareja de ancianos escuchaba atentamente, moviendo de vez en cuando la cabeza. «Cabrón», dijo don Pedro cuando terminó. «Menos mal que te hemos encontrado. En el desierto hace frío por la noche, pero durante el día te puedes morir de calor». Después de cenar, Estrella volvió a la cama. Le dolía el cuerpo por el inusual esfuerzo, pero lo más importante era que estaba a salvo. Buena gente la había acogido, alimentado y dado cobijo. Mañana podría pensar qué hacer a continuación. El segundo día en el pueblo transcurrió tranquilo. Estrella durmió hasta mediodía, recuperando fuerzas. Doña Carmen le llevaba la comida a la cama, le daba infusiones y le contaba cómo era la vida en el pueblo. «Es tranquilo y apacible», dijo. «La gente es sencilla pero amable. Todos se conocen y se ayudan en los momentos de necesidad». Por la tarde, Estrella se sintió mejor y pudo salir al patio. Se sentó a la sombra de un manzano, admirando la tranquilidad del campo. Don Pedro trabajaba en el huerto, doña Carmen tendía la colada. La vida corriente de la gente corriente, pero de algún modo correcta y brillante. Por la tarde, sentados en el porche tomando el té, doña Carmen habló de su pasado. «Sabes, niña, entiendo por lo que has pasado. Yo tuve una experiencia parecida hace mucho tiempo, unos 30 años». Estrella la miró sorprendida. «Mi primer marido también era un sinvergüenza. Vivíamos en la ciudad, yo tenía un hijo. Empezó a beber, a jugar a las cartas, a perder dinero. Un día desapareció y se llevó todos nuestros ahorros. Dejó una nota diciendo que se había ido a América en busca de una vida mejor. ¿Y tú qué hiciste? ¿Hacer qué? Crié a la niña sola. Me mudé con mis padres al pueblo, trabajé en el campo, cosí por encargo. Fue duro, pero me las arreglé. Mi hijo creció y se convirtió en un buen hombre. Ahora vive en la ciudad, tiene una familia». Doña Carmen se quedó callada, mirando la puesta de sol. «Y entonces conocí a Pedro. Era viudo y no tenía hijos. Nos casamos y vivimos felices desde hace 25 años. Ya ves cómo la vida ha dado un vuelco. ¿Podemos volver a empezar? Claro que podemos. Eres joven, guapa, inteligente y tendrás un hijo. Eso es una gran felicidad, a pesar de todas las dificultades». Al tercer día, don Pedro llevó a Estrella a la estación de autobuses de un pueblo vecino. Era un pueblo pequeño, más grande que una aldea, pero los autobuses que viajaban en distintas direcciones paraban aquí. «Se tarda 2 horas en llegar a San Miguel»,
explicó don Pedro. Sale a la 1 de la tarde. Llegarás justo a tiempo. Doña Carmen le dio a Estrella un fajo de comida para el viaje y algo de dinero. Esto es para la primera vez, y no vuelvas con ese canalla. Conseguirás trabajo, habitación y saldrás adelante de alguna manera. Muchas gracias, dijo Estrella, abrazando a la anciana. Me habéis salvado la vida. Dios la salvó, pero nosotros solo ayudamos. Cuídate y cuida del bebé. El autobús era viejo y ruidoso, pero Estrella estaba contenta incluso con el transporte. Lo principal era que la llevaba a casa, a San Miguel de los Pinos, pero este lugar ya no podía llamarse hogar. La casa estaba con Rafael, y ella no tenía nada más que la ropa que llevaba y un pequeño bolso. El paisaje familiar flotaba a través de la ventanilla del autobús. Colinas, campos, pequeños pueblos. Hacía 2 días había recorrido esta misma carretera con su marido, llena de esperanzas y planes. Ahora regresaba sola, embarazada y abandonada. Pero, extrañamente, no había desesperación. Había dolor, resentimiento, miedo a un futuro desconocido, pero también una especie de fuerza interior que nunca antes había notado. La fuerza de una mujer que había sobrevivido y estaba dispuesta a luchar por sí misma y por su hijo. El autobús llegó a San Miguel de los Pinos exactamente a las 3 de la tarde. Estrella fue una de las últimas en bajarse en la plaza central. De pie, con un pequeño bolso en las manos, miraba las calles que le eran familiares desde su infancia y se sentía como una extraña en su ciudad natal. Todo parecía como de costumbre. Los comerciantes extendían sus mercancías en los puestos, los niños jugaban junto a la fuente, los ancianos se sentaban a la sombra y jugaban al dominó. Pero para Estrella, este mundo había cambiado para siempre. Hace 3 días era una mujer casada, con trabajo y casa. Ahora era una mujer soltera, embarazada y sin techo. Su primer pensamiento fue volver a casa, pero la casa ya no era su casa. Allí vivía Rafael, el hombre que la quería muerta. Volver con él significaba ponerse a sí misma y al bebé en peligro de muerte. Ya había intentado deshacerse de ellos una vez, y no había garantías de que no volviera a intentarlo. Estrella caminó lentamente por las calles familiares en dirección a la biblioteca. Amelia trabajaba allí desde hacía 5 años y vivía en un pequeño piso cercano. Era la única persona de la ciudad a la que se podía confiar esta terrible historia. Por el camino se cruzaron caras conocidas. La señora Martínez, de la panadería, saludó desde la ventana. El tío José, el zapatero local, asintió desde el umbral de su taller. Estrella respondió a los saludos, tratando de parecer la de siempre, pero por dentro todo se agarrotaba de miedo. ¿Y si alguien le preguntaba dónde había estado estos días? ¿Qué respondería? La biblioteca estaba situada en un viejo edificio junto a la iglesia. Estrella subió los escalones y empujó la pesada puerta de madera. El interior era fresco y silencioso. Olía a libros viejos y a cera. Amelia estaba sentada detrás del mostrador, ordenando una pila de libros recién llegados. Amelia sonrió feliz al ver a su amiga, pero enseguida su expresión cambió. Vio el estado de Estrella, el vestido arrugado, la cara cansada, la mirada perdida. «Estrella, ¿dónde has estado? Llamé a tu casa, pero no contestó nadie. Y Rafael...» Amelia se quedó en silencio, escrutando el rostro de su amiga. «¿Qué te pasa? Tienes muy mal aspecto». «Amelia, tengo que hablar contigo. Es urgente, en privado». «Por supuesto. Cerraré la biblioteca para comer e iremos a mi casa». Amelia cerró rápidamente el mostrador, puso el cartel «Pausa técnica de 14 a 15» y condujo a su amiga hacia la salida. El piso de Amelia estaba a 2 manzanas de la biblioteca, en la primera planta de una pequeña casa. 2 habitaciones, una cocina y un baño, era modesto pero acogedor. Las paredes estaban colgadas con reproducciones de cuadros y había muchos libros en las estanterías. Amelia vivía sola y había organizado el espacio a su gusto. «Siéntate, voy a hacer café», dijo Amelia,
pero Estrella negó con la cabeza. No puedo tomar café. Estoy embarazada. Amelia se quedó paralizada a medio camino de la cocina. ¿Embarazada? Enhorabuena. ¿Por qué estás tan...? Volvió a mirar a su amiga. ¿Lo sabe Rafael? Lo sabe. Y por eso estoy aquí. Estrella contó toda la historia desde el principio. Cómo había anunciado el embarazo a su marido, cómo había reaccionado él, cómo había fingido ser feliz, la había atraído a un viaje al lago y la había abandonado en el desierto. Amelia escuchaba, palideciendo poco a poco, y al final de la historia, lágrimas de rabia brillaban en sus ojos. Ese canalla, ese sinvergüenza, se levantó de un salto y empezó a pasearse por la habitación. ¿Cómo ha podido? ¿Abandonar a una mujer embarazada en el desierto? Eso es intento de asesinato. Don Pedro y doña Carmen me salvaron la vida. Si no fuera por ellos, habría muerto allí. Tenemos que denunciarlo a la policía. Debería ir a la cárcel por esto. Estrella negó con la cabeza. No hay pruebas. Dirá que me dejó a petición mía, o que me fui después de una discusión. ¿Quién se lo va a creer? Amelia se sentó junto a su amiga y le cogió las manos. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. No puedo volver a casa. Podría intentar matarme otra vez. Ya no tengo trabajo. Estoy de baja por maternidad. Apenas me queda dinero. Quédate conmigo, dijo Amelia sin dudarlo. Hay sitio de sobra. El sofá del salón es muy cómodo. Mientras tanto, te encontraremos un trabajo. Amelia, no puedo. Puedes y lo harás. Somos amigos y los amigos se ayudan en tiempos de necesidad, sobre todo cuando una de ellas espera un bebé. Estrella sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Después de la traición de Rafael, la amabilidad humana era especialmente aguda. Hablando de Rafael, dijo Amelia con una nota extraña en la voz. Le ha ocurrido algo, algo terrible. ¿El qué? El accidente, anteanoche, uno grave. Estrella sintió que su interior se tensaba. A pesar de todo el dolor, Rafael era el padre de su hijo, y una parte de su alma seguía sufriendo por él. ¿Qué había pasado exactamente? Amelia se levantó, se acercó a la ventana y guardó silencio. Luego, se volvió hacia su amigo. Conducía por la autopista a altas horas de la noche. Probablemente volvía de algún viaje. Chocó con un camión en el carril contrario. Choque frontal. Dios mío. El camionero le dijo a la policía que su marido conducía erráticamente. Se desvió hacia el carril contrario. No respondió a las señales. Frenó demasiado tarde. Estrella escuchó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Horror, lástima, pero también cierta sombría satisfacción. Como si el propio destino hubiera castigado a Rafael por su crueldad. ¿Está vivo? Está vivo, pero en estado muy grave. Está en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la ciudad. Fracturas múltiples, hemorragia interna, conmoción cerebral. Los médicos no saben si sobrevivirá. Amelia guardó silencio un momento y luego añadió. La policía dice que estaba borracho. Los análisis de sangre mostraron un alto contenido de alcohol. Estrella no se sorprendió. Rafael bebía a menudo después de días duros, y el día que había dejado a su mujer en el desierto debía de haber sido emocionalmente difícil para él, a pesar de toda su violencia. ¿Cuándo ocurrió? Anteayer, el sábado por la noche, sobre las 11. Me enteré ayer por la mañana, todo el hospital hablaba del accidente. Quise llamarte enseguida, pero no contestaban en casa. Estrella hizo un cálculo rápido de la hora. El sábado por la noche Rafael la había dejado en el desierto, así que el accidente había ocurrido unas horas después de que él la diera por muerta en la carretera del desierto. Tal vez celebró su liberación en alguna cantina y luego condujo borracho a casa. ¿Qué hay de la casa? ¿Vive alguien allí? No lo sé. No me he dado una vuelta por allí, pero no creo que haya nadie. Sus parientes viven en otro pueblo y sus padres ya no viven. Estrella pensó un momento.
Técnicamente la casa era de los dos. La habían comprado cuando se casaron, pero las cosas de Rafael seguían allí, y era psicológicamente difícil volver, y peligroso, y si se recuperaba y volvía a casa. Amelia, ¿de verdad puedo quedarme contigo un tiempo? ¿Hasta que consiga un trabajo y una habitación? Por supuesto. Eso es lo que he dicho. Será aún más divertido. Llevo mucho tiempo viviendo sola y a veces me aburro. Amelia se levantó y empezó a sacar la ropa de cama del armario. Siéntete como en casa. La nevera no está vacía, come lo que quieras. Sobre todo en tu estado, necesitas comer bien. Muchas gracias. Conseguiré un trabajo y pagaré la comida. No te apresures a trabajar. Necesitas descansar primero, ya te repondrás. Lo que has pasado es mucho estrés. Y el estrés es malo para el bebé. Por la tarde se sentaron en la cocina a tomar el té y planear el futuro próximo. Amelia sugirió diferentes formas de ganar dinero: clases de costura, ayudar a familias adineradas, trabajar en una nueva tienda que pronto abriría en la calle principal. Lo principal es tomarse su tiempo, dijo. Tienes tiempo para pensar y elegir el adecuado. ¿Y si Rafael mejora? ¿Y si viene a buscarme? Amelia se lo pensó un momento. Según los médicos, aunque sobreviviera, la recuperación llevaría meses, tal vez años. Un trauma así no desaparece. ¿Sabes una cosa?, dijo Amelia. Tal vez deberíamos ir al hospital, echarle un vistazo, ver en qué estado está. Estrella se estremeció. ¿Por qué? Bueno, técnicamente, aún estás casada. Tienes derecho a conocer el estado de tu marido. Y además, quizá te ayude a cerrar por fin esa página de tu vida. La sugerencia parecía a la vez aterradora y atractiva. Ver a Rafael indefenso, destrozado después de lo que le había hecho, mirar a los ojos del hombre que quería matarla. No lo sé. Da miedo. Iré contigo. Siempre podemos irnos si lo necesitamos. ¿Y si está consciente? ¿Y si me ve? Entonces dirá que se enteró del accidente y vino como su legítima esposa. Nada sospechoso. Estrella se pensó mucho la propuesta de su amiga. Por un lado, ver a Rafael era doloroso. Por otro, tenía derecho a conocer el estado de su marido, y tal vez le ayudaría a saber qué esperar en el futuro. Está bien, dijo por fin. Iremos mañana, pero si me pongo enferma iremos enseguida. Sí, claro, y recuerda que no le debes nada. Después de lo que ha hecho, todas las obligaciones quedan canceladas. Estrella pasó la noche inquieta. Tuvo pesadillas. La carretera desierta, el sol abrasador, Rafael gritando tras el coche que partía. Se despertó varias veces sudando frío, y cada vez tardó un rato en darse cuenta de dónde estaba. Por la mañana, Amelia preparó el desayuno: huevos revueltos con verduras, pan recién hecho y zumo de fruta. Insistió en que Estrella se comiera hasta la última miga. Iremos al hospital por la tarde, dijo. Por la mañana es la hora del médico y permiten visitas a partir de las 3. ¿Y si no puedo soportarlo? ¿Y si al verle me pongo enferma? Lo harás. Eres más fuerte de lo que crees. No todas las mujeres pueden sobrevivir en el desierto y caminar tantos kilómetros. Amelia tenía razón. Estrella era más fuerte de lo que creía. 3 días antes había sido una esposa dependiente, temerosa de tomar sus propias decisiones. Ahora era una mujer que había sobrevivido a una situación extrema y estaba dispuesta a luchar por su futuro. «Sabes, Amelia», dijo terminando su zumo, «ya he tomado mi decisión. Sean cuales sean las consecuencias de esta visita al hospital, no volveré nunca más con Rafael, aunque se recupere del todo y me pida perdón. Y tienes razón en hacerlo. Estas cosas no son perdonables. Pediré el divorcio tan pronto como consiga un trabajo y ahorre para un abogado. Mientras tanto, quédate conmigo y recupérate. Tú y el bebé necesitáis paz». Estrella se llevó la mano al vientre. Allí crecía una nueva vida que no era culpable de nada. Un niño que crecería sin padre, pero con una madre dispuesta a todo por su bienestar. El tiempo antes de la visita al hospital se alargó lentamente.
Estrella miraba el reloj de vez en cuando, sintiendo que la emoción iba en aumento. Tenía por delante el encuentro con el hombre que había intentado matarla hacía 3 días. Un encuentro que pondría fin a su relación. A la mañana siguiente, Estrella se levantó con la firme intención de llevarlo a cabo. Durante toda la noche pensó en su próxima visita al hospital, preparándose mentalmente para encontrarse con el hombre que hacía 3 días quería matarla. El miedo fue dejando paso a la fría determinación. Amelia se fue a trabajar a la biblioteca, dejando sola a su amiga. Estrella permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo qué ponerse. Quería estar digna, pero no ostentosa. Finalmente se decidió por un sencillo vestido negro que Amelia le había prestado el día anterior. El negro parecía un color apropiado para lo que iba a ser el funeral de su matrimonio. El hospital municipal estaba en las afueras de San Miguel de los Pinos, en un moderno edificio de 3 plantas. Estrella caminó despacio hacia allí, saboreando cada minuto de tregua. Las mariposas revoloteaban en su estómago, pero no por la excitación de una esposa enamorada, sino por la anticipación de una importante y última conversación. El hospital la recibió con olor a desinfección y silencio, solo roto por los raros pasos del personal de enfermería. Una enfermera mayor estaba de guardia en el vestíbulo, examinando los papeles de Estrella para confirmar su condición de esposa del paciente. «Velázquez Rafael», dijo la enfermera, hojeando un libro de registro. «Sala número 12, primera planta. Pero se le advierte enseguida, su estado es muy grave. Puede que no esté en el mejor estado para hablar. ¿Está consciente? Sí, está consciente desde hace 2 días, pero está muy débil. No lo canse con largas conversaciones». Estrella subió las chirriantes escaleras hasta el primer piso. El pasillo era largo y sombrío, iluminado por tenues lámparas de luz diurna. De algunos pabellones llegaban los gemidos de los enfermos, de otros las conversaciones apagadas de los visitantes. El pabellón número 12 estaba al final del pasillo. Estrella se detuvo ante la puerta, respiró hondo y miró con cautela. Había 2 pacientes en la habitación, pero reconoció inmediatamente a Rafael, aunque estaba casi irreconocible. El hombre que le había parecido fuerte y sano hacía una semana era ahora un inválido indefenso. Tenía la pierna derecha escayolada y suspendida de un aparato especial. El brazo izquierdo también estaba escayolado y apoyado en el pecho. Tenía la cara llena de moratones y abrasiones, el labio partido y un enorme ojo morado debajo del otro. Tenía tubos en la nariz y un gotero junto a la cama. Rafael yacía con los ojos cerrados y solo el sube y baja constante de su pecho indicaba que estaba vivo. Estrella entró en silencio en la habitación y se acercó a la cama. El otro paciente dormía de espaldas a la pared. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de pared y el ruido de los aparatos. Permaneció de pie junto a la cama durante varios minutos, mirando al hombre que era su marido. Extrañamente, casi no sentía compasión, solo una fría curiosidad y una especie de sombría satisfacción. Allí estaba él, un hombre fuerte que se había creído con derecho a controlar la vida de otra persona. Ahora él mismo dependía de la ayuda de otras personas. Rafael, como si sintiera la presencia de alguien, abrió lentamente los ojos. Al principio su mirada estaba nublada, sin ver. Luego enfocó el rostro de su mujer y hubo un destello de sorpresa que se convirtió en horror. «¿Estrella?», resolló con los labios resecos. «¿Estás viva?» «Como puedes ver». Su voz sonaba tranquila y fría, sin emoción, sin reproche, solo una afirmación de hecho. Rafael intentó levantarse, pero el dolor le hizo gemir y apoyarse contra las almohadas. «¿Cómo has llegado hasta aquí? Creí que estaba muerto». «Sí, realmente contabas con ello». Cerró los ojos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Estrella lo miró sin ninguna compasión.
Las lágrimas de un hombre que hacía 3 días la había abandonado a su suerte en el desierto no evocaban más que desprecio. Estrella, perdóname, habló sin abrir los ojos. No sé qué me ha pasado. Me habré vuelto loca de problemas, sin dinero, pero no quería que murieras. Sí que querías. Por eso me llevaste al medio de la nada. No, pensé que encontrarías el camino a casa, que alguien te recogería. Estrella sonrió. Eso es mentira. Sabías perfectamente que allí no había nadie, que podía caminar durante horas y no encontrarme ni un solo coche. Querías librarte de mí y del bebé de una vez por todas. Rafael abrió los ojos y miró a su mujer. Había súplica, desesperación y miedo en su mirada. El bebé, nuestro hijo, ¿está vivo? Lo está, a pesar de tus intentos de matarnos. Estrella, me doy cuenta de que lo que he hecho es lo peor del mundo, pero dame la oportunidad de hacer las cosas bien. He cambiado estos días. Cuando estaba entre la vida y la muerte, pensaba mucho en nosotros, en lo que había perdido. Estrella se sentó en la silla junto a la cama, no porque estuviera cansada, sino porque quería escuchar en silencio lo que él tuviera que decir. Quería dejarle hablar hasta el final, y luego emitir un juicio definitivo. Cuando me trajeron aquí, estuve 2 días inconsciente, continuó Rafael. Y cuando desperté, lo primero que pensé fue en ti. ¿Dónde estás? ¿Qué te pasa? Me di cuenta del terrible error que había cometido. ¿Un error? La voz de Estrella sonaba gélida. ¿Llamas error a intentar matarme? No he intentado matarte. Solo quería asustarte, mostrarte lo duro que va a ser vivir sin dinero. ¿Asustarte? Estrella se levantó y dio la vuelta a la habitación. Dejaste a una mujer embarazada en el desierto sin agua ni comida, a 20 kilómetros de la vivienda más cercana. Si eso no es intento de asesinato, ¿qué es? Rafael lloraba abiertamente, infantilmente. Las lágrimas corrían por su rostro roto mientras sollozaba y jadeaba. Perdóname, Estrella. Te ruego que me perdones. Te juro que no volveré a beber ni una gota de alcohol. Te juro que seré un buen marido y un buen padre. Dame otra oportunidad. Es demasiado tarde, Rafael. Es demasiado tarde. No, no lo es. Podemos empezar de nuevo. Me pondré bien, conseguiré un buen trabajo. Compraremos una cuna para el bebé, le llevaré en coche, le enseñaré todo lo que sé. Estrella volvió a la cama, miró a su marido con atención y seriedad. Rafael, escúchame bien. Lo que has hecho ha matado en mí todo sentimiento hacia ti, completa y absolutamente. Ya no soy tu mujer, jamás volveré contigo. Estrella, no digas eso. Estás disgustada, es comprensible, pero el tiempo cura. Podemos reconstruir nuestra relación. No, no podemos, porque no hay nada que reparar. Has mostrado tu verdadera cara. Cuando las cosas se pusieron feas, decidiste deshacerte de tu mujer y de tu hijo de la forma más cruel posible. Rafael intentó alcanzarla con su mano sana, pero Estrella se apartó. No me toques, no vuelvas a tocarme. Estrella, por favor, no me dejes. Soy un inválido, necesito ayuda. Los médicos dicen que tardaré meses en recuperarme. ¿Quién cuidará de mí? No lo sé y no quiero saberlo, ya no es mi problema. Pero eres mi mujer, tienes responsabilidades. Por primera vez durante la conversación, la voz de Rafael fue exigente. Estrella se volvió hacia él y vio tal frialdad en sus ojos que se estremeció. ¿Deberes? Preguntó en voz baja. Tenía deberes como esposa hasta que intentaste matarme. En el momento en que me arrojaste del coche en el desierto, todos mis deberes contigo terminaron. Estrella, voy a pedir el divorcio, Rafael. Mañana voy a ver a un abogado y no volveremos a vernos. Aquellas palabras sonaron como una sentencia. Rafael se dio cuenta de que su mujer hablaba en serio y el pánico se apoderó de él. No, no puedes. Nos casamos por la iglesia. Es para siempre. Una cosa es la iglesia y otra el Estado. El divorcio civil es posible, especialmente bajo estas circunstancias.
¿Qué circunstancias? ¿No me vas a contar qué pasó en el desierto? Estrella se lo pensó un segundo. Tal vez lo haga. Depende de cómo te comportes. Si no te opones al divorcio, me ceñiré a la redacción estándar. Si te opones. Bueno, intento de asesinato es un cargo grave. Rafael está aún más pálido de lo que permitirían sus moretones. No puedes probar nada. Tal vez. Pero quieres un escándalo, un juicio público. A los periódicos les encanta una historia así. Un hombre abandonando a su mujer embarazada en el desierto. Estrella se acercó a la cama, se inclinó cerca de su cara. ¿Sabes qué es lo gracioso, Rafael? Te has castigado a ti mismo. Si no hubieras conducido borracho aquella noche, podrías haber seguido con tu vida, pensando que te habías librado de tu carga. Ahora eres un inválido, dependiente de la ayuda de los demás. Estrella, te lo ruego. Deja de suplicar. Es indigno. Eres un hombre fuerte que decide quién vive y quién muere. Se enderezó, se ajustó el vestido. El niño llevará mi apellido de soltera, y nunca sabrá que su padre es un asesino. No me llames asesina, estás viva. Gracias a extraños, no a tu favor. Don Pedro y doña Carmen nos salvaron la vida, y tú nos querías muertos. Rafael intentó levantarse, agarrarla del brazo, pero Estrella fue más rápida. Se retiró hacia la puerta. Adiós, Rafael. Espero que los años que pases en una silla de ruedas te enseñen el valor de la vida de los demás. Estrella, no te vayas. Por favor, no me dejes. Sus gritos eran cada vez más fuertes y desesperados. En la cama de al lado se despertó un segundo paciente, refunfuñando algo sobre el silencio. Pero Estrella ya estaba saliendo de la habitación. Estrella, vuelve, te lo ruego, no me dejes sola. Los gritos la siguieron por el pasillo. Alguna enfermera se asomó desde otra habitación, mirando con desdicha en dirección a la habitación 12. Estrella aceleró el paso, bajó las escaleras y salió del hospital. Fuera hacía un sol radiante. La gente se apresuraba en sus quehaceres, los niños jugaban en la plaza, los comerciantes solicitaban clientes. La vida habitual de una ordinaria ciudad de provincias. Estrella respira profundamente y se siente aliviada. Era libre, por fin libre de verdad. No más amenazas, no más miedos, no más Rafael en su vida. Le esperaba un futuro difícil pero independiente. Ella y su hijo contra el mundo. Estrella se llevó una mano al estómago y sonrió. Por primera vez en muchos días sonrió de verdad y sin dolor. Todo va a salir bien, cariño, susurró. Todo va a salir bien, lo conseguiremos. Y caminó lentamente hacia casa, a casa de Amelia, a un hogar temporal pero seguro, donde la esperaban la comprensión y el apoyo, donde podría planear una nueva vida sin miedo ni humillación. Hacía tiempo que los gritos de Rafael se habían apagado tras ella. Este capítulo de su vida se había cerrado definitiva e irrevocablemente.